Vamos a ver nuestra fábrica en las faldas del Taitaímbabura, para recordar los viejos tiempos de nuestros padres obreros anteños. Vamos por la hermosa campiña, a la ruta de casas de campo, para ver grandiosos paisajes de mi linda tierra natal. Para ver grandiosos paisajes de mi linda tierra anteña. Vamos, caminemos por los valles, saboreando los frutos del campo. Vamos, caminemos por los valles, saboreando los frutos del campo. Vamos al monte, vámonos, mi amor, con todo el alma quererte allí. Vamos al monte, vámonos, mi amor, por eso hoy te di mi corazón. Gracias a la gente de producción, gracias a los jovenazos que hacen parte del canal. Estamos desde el CER. Gracias por acompañarnos esta noche, gracias por dejarnos ingresar a donde se encuentre, a su dispositivo celular, a su televisión, a su tablet, dentro del país y fuera del país. Hoy tengo un invitado muy especial. Nos acompaña el magíster Eduardo Andrade, quien es abogado constitucionalista, con quien vamos a conversar un tema muy interesante, que es el diálogo y no a la guerra en tiempos de protesta social, un tema académico que hace pocos días lo acaba de lanzar y muy interesante para que ustedes lo analicen y lo tengamos aquí. Primero démosle la bienvenida. Mi estimado doctor, bienvenido, gracias por aceptar la entrevista. Estimado Alex, muy buenas noches también con las personas que nos ven y nos escuchan, y un abrazo fraterno en estos tiempos de convulsión social. En estos tiempos, mi estimado doctor, hace pocos días a la ciudadanía, y ya lo van a subir los chicos acá en el canal, y lo van a poner, ojalá lo puedan poner en pantalla los jovenazos por acá. Mi estimado doctor presentó un documento y muy interesante para un análisis de la ciudadanía, donde hace un análisis la situación actual que le vivimos desde el punto de vista jurídico. Eso, chicos, excelente. Doctor, desde ese punto de vista, ¿cómo observa lo que está sucediendo desde el tema jurídico-legal? Bien, sí, y te agradezco además por toda la apertura. Hay una cuestión que nosotros debemos tener en cuenta previo a identificar lo que está sucediendo aquí en el país, es que si nosotros tenemos problemas, por ejemplo, problemas de violencia, lo primero que hay que identificar es que toda violencia le corresponde solucionar al Estado, ¿ya? Lo primero que debemos saber es que quien representa al Estado es el gobierno. Por un momento a mí me gustaría que nosotros nos olvidemos quién es el gobierno actual, ¿ya? Porque puede causar, digamos, cierta conflictividad aquello, ¿ya? Pongamos por último que el gobierno que está actualmente es cualquier otra persona. Pero lo importante que sí debemos nosotros tener en cuenta como ciudadanía es que siempre que hablamos nosotros de protesta social o que nosotros hablamos de derechos fundamentales, por ejemplo, del derecho a la resistencia, que se denomina también como derecho a protestar o alzar la voz, siempre y correlativamente debe existir el Estado, ¿ya? Entonces, esto es bastante relevante. Si nosotros hablamos de derechos, debe existir el Estado, que es el obligado a garantizar esos derechos. Esto comienza a identificarse como una imposibilidad, entonces, de que la ciudadanía sea quien garantice los derechos de los propios ciudadanos. Es decir, cuando nosotros hablamos de protestas sociales, entonces debemos dirigir nuestras peticiones hacia el Estado. Y el Estado debe dirigir, entonces, la escucha, debe estar obligado también a garantizar y atender las demandas legítimas de la gente. Entonces, bajo este paradigma debemos identificar que existen los derechos humanos y que los derechos humanos tienen que garantizarse, y que el derecho a la protesta o el derecho a la resistencia no es solamente un derecho que se encuentra en la Constitución, sino que además es una garantía. Y esa garantía viene a ser un mecanismo, ¿ya? Para nosotros tener un poco más claro el panorama. Todos los ciudadanos tenemos derechos
inmediatamente necesitamos saber cómo ejercer esos derechos. Por ejemplo, existen órganos de justicia que nosotros sabemos, aquí las unidades de justicia donde están los jueces. Por otro lado, también tenemos de la Defensoría del Pueblo que nos puede ayudar, o la Defensoría Pública que nos puede ayudar, pero también nosotros tenemos otras garantías. Estas garantías son, por ejemplo, la acción de protección que escuchamos comúnmente, el habeas data, habeas corpus, etcétera. Pero el derecho a la protesta viene a ser por sí solo también una garantía, porque ya no podemos recurrir a otras instituciones. Entonces, el momento que ya no sabemos ante quién recurrir, porque si decimos, vean, tenemos un problema tan fuerte en el Estado que si vamos donde los jueces seguramente nos dicen, vean, ¿ustedes qué hacen aquí? Si vamos donde las otras instituciones nos dicen, ¿cómo quiere que le ayudemos, señor? Entonces no nos queda de otra, se entiende, que salir a las calles y protestar y decir, por favor, Estado, atienda lo que nosotros queremos y ayúdenos a solventar todo lo que a nosotros nos aqueja. Eso es una obligación del Estado, para eso existe, digamos, el Estado. El Estado no tiene otro motivo de existencia. Cuando nosotros vivimos dentro, y esto es a nivel mundial, o sea, los ciudadanos al momento que nos establecemos y vivimos en sociedad, por excelencia somos conflictivos. Entonces, si nosotros decimos, vean, ¿por qué el otro tiene más que yo? Vean por qué yo me esforcé más y el otro es más privilegiado y es puesto en las mejores notas cuando yo lo di mejor, incluso el man me pudo haber copiado, digamos, esa persona me pudo haber copiado y eso a mí me genera indignación y el otro dice, no, es mentira, y eso genera un conflicto. Entonces, ¿quién está llamado a solucionar nuevamente los conflictos? Son las autoridades y, en este caso, digamos, el Estado ecuatoriano que debe solventar estos problemas. Esta básicamente es la primera premisa, la primera tesis que nosotros debemos partir y que lo expongo básicamente en este documento. La otra, a ver. Antes de continuar, hay preguntas de la ciudadanía. Empieza la ciudadanía a escribir. Muy amable, muchas gracias. Ya vamos a ir dando a conocer. Hay una pregunta, doña Carmita Andrade, dice una consulta. ¿Qué se le considera el derecho a la protesta? Discúlpeme, no entendí muy bien. Saludos a la doña Carmita. Básicamente el derecho a la protesta o a la resistencia es la posibilidad, ya la Corte Interamericana, digamos, el máximo órgano de justicia a nivel internacional, ha dicho que el derecho a la resistencia es ese derecho que debe existir como garantía del ejercicio de otros derechos. Entonces, pongamos el ejemplo que está sucediendo actualmente. Muchas personas dicen, vean, es el tema del decreto que emitió el gobierno ecuatoriano y ese decreto siento que me está afectando a mí mi derecho a la vida digna. Vean, bueno, tengo un derecho, entonces, ¿cómo yo ejerzo ese derecho? Entonces, decimos, pero vean, no solamente es eso, sino que el país del Ecuador está siendo uno de las potencias mundiales en temas de violencia, por el tema del crimen organizado, etcétera, por las cantidades de muertes violentas que existen. Entonces dice, vea, eso también me está afectando porque yo no puedo vivir bien. Estado, ¿qué está pasando con todo esto? Y otra cuestión, dicen, vean, existe una deuda eterna con Solca, con las diálisis, etcétera, y yo no puedo, y si es que mi tío está así, mi primo está así, y yo mismo eventualmente puedo estar así, ¿qué pasa? ¿Cómo acceder entonces a estos servicios que el Estado está obligado a responderme? Entonces, cuando vemos que unos derechos no pueden ejercitarse, nace un derecho garantía, es el derecho a la protesta, para ejercitar y proteger otros derechos, ¿ya? Entonces, en otras palabras, el derecho a la resistencia o el derecho a la protesta viene a ser el fundamento de la democracia. Es cómo la ciudadanía puede participar y puede libremente expresar cómo proteger sus otros derechos que piensa que están vulnerados. Mi estimado doctor, ¿cuál es el peligro real de que el Estado use términos de terrorismo o crimen organizado para referirse a los líderes o actos de protesta social? Bien, a mí me gustaría tratar este tema del terrorismo de la siguiente manera. Me parece que si bien nosotros por naturaleza, eso se había dicho, bueno, hay un filósofo que se llama Thomas Hobbes, ya hace muchos siglos atrás, ya desde el siglo XVI más o menos, él había desarrollado y había dicho que los seres humanos por excelencia somos, digamos, somos malos.
¿ya? Pero hay otros que dicen que no somos nada malos, sino que nacemos bien atados de toda maldad, libres de toda maldad, pero que la sociedad nos va corrompiendo conforme pasa el tiempo. En cambio, Thomas Hobbes dice, vean, en realidad los seres humanos ya nacemos un poco malos. Yo creería que en realidad sí es así, y por eso es que nace el Estado, y por eso el Estado nace con la finalidad de evitar, y esto es muy, muy relevante en los tiempos que nosotros estamos viviendo, evitar la ley del más fuerte, evitar la justicia privada. Los seres humanos no pueden atacarse entre seres humanos. Y cuando nace ese ideal, nace el Estado y dicen, ustedes ciudadanos, despreocúpense. Si algún momento de su vida alguna persona les falta su integridad, les falta su libertad, les falta su trabajo, etcétera, que son todos sus derechos, entonces aquí estoy yo como Estado para poder solventar sus problemas. Así que la teoría del Estado, la teoría que nace, digamos, de por qué existen los países y cómo deben desarrollarse los países, es que los ciudadanos entregamos una pequeña parte de nuestra libertad, la libertad de tomarnos la justicia por mano propia. Entonces, entregamos esa libertad al Estado y el Estado recoge esa gran libertad de todos los ciudadanos, recoge y se reúne en el denominado derecho de castigar del Estado. Y el Estado viene a tener el monopolio de la fuerza. Ya no tenemos nosotros, lamentablemente. Si nos hacen un problema, yo no puedo decir, yo mismo voy a armar unas rejas en mi casa y voy a encerrarle ahí a una persona. No, no puede. Usted tiene que ir a la justicia, el juez tiene que valorar, tiene que establecer una sanción y el Estado mismo ha creado centros de rehabilitación social para que las personas sean ingresadas ahí. Bajo este entendido, entonces, se entiende que el Estado tiene el monopolio de la violencia, de la fuerza, y ya no los ciudadanos. Y eso implica, entonces, que en temas de protesta social, cuando la gente hay un conglomerado de gente, se unifica demasiada gente, por ende, estas personas también cometen, digamos, delitos, puede pasar. Y eso es imposible, yo digo, al menos, si nosotros estamos hablando de 300, 400 y las anteriores protestas, 2022, 2019, estamos hablando de miles y miles de personas que se juntan para protestar, entonces es imposible, prácticamente imposible, poder identificar cuáles son las conductas desviadas. Y esa imposibilidad también se traslada hacia los órganos de justicia. Yo puedo, digamos, ¿no? El Estado en general puede decir, vean, cuánto acto vandálico aquí. Y esa cuestión tiene que trasladarse entonces a la justicia. Yo no puedo ir como Estado y decir, les presento 50 personas, todos son vandálicos. Hey, tranquilo, no, usted no puede decirme eso, señor. Usted tiene una responsabilidad. Usted tiene que identificarme cómo Pepito, Juanito y Anita participaron en el delito. Y luego decirme entonces a qué delito, qué hechos son, qué delito cometió y yo sancionarle. Porque yo no puedo meter a todos, entonces bajo ese ideal, no solamente ingresan los 50, sino que ingresen los miles y miles de personas, porque bajo ese ideal todos podrían ser vandálicos. Ahora actualmente, y esto es lo que a mí me llama la atención, es que nosotros llevamos 1 año y medio en guerra interna. Entonces, básicamente lo que a mí me comienza a llamar la atención y digo, claro, ahora ya no somos tan vandálicos, porque digo somos porque formamos parte de la sociedad. Entonces ya no somos tan vandálicos, digamos. Ahora resulta que se comienza a utilizar un término, y Alex y ciudadanía, un término que es bastante importante. No quiero decir que no existan personas que puedan estar inmiscuidas en estas actividades, tampoco vamos a justificar, no todo se justifica tampoco, pero un tema bastante preocupante porque nosotros ingresamos a una falacia. Las falacias son argumentos falsos. Por ejemplo, yo no puedo decir, si a mí me cae no muy bien un medio de comunicación de Quito, de Guayaquil, etcétera, y digo, ese medio de comunicación, qué mal lo que es, y no puedo generalizar, esta es la falacia, no puedo generalizar y decir que todos los medios de comunicación del Estado ecuatoriano son malos, no sirven, desinforman, etcétera.
Tampoco puedo decir yo que la universidad privada, por ser privada, no sirve. No, también hay estudiantes muy, muy buenos y talentosos. La San Francisco, la UDLA, y no puedo decir por ser de otra universidad que esas universidades no sirven. Esas generalizaciones nos hacen muchísimo daño. Comienza a identificarse entonces en las protestas sociales actos desviados. No podemos decir que no existe, pero existen actos desviados de la norma que pueden incluso subrayar en lo delictivo, pero no por eso se les puede tratar de terroristas a las personas. El terrorismo, en otras palabras, es lo que existía, por ejemplo, y lo que pasó en las Torres Gemelas en Estados Unidos. Eso es terrorismo. O sea, hay que identificar más o menos que el terrorismo viene a ser una asociación de personas armadas con la finalidad de jugar con la sustancia humana. Así de fuerte es eso. Entonces no podemos decir que los protestantes, porque algunos, y se pueden identificar porque ahí también juegan un rol importante los medios de comunicación, más que todo medios que cumplen su trabajo de diferentes maneras y sacan videos únicamente relacionados a lo que puede generar polémica. Y bajo el sustento de la polémica pueden decir, vean, esos son actos terroristas. Los ciudadanos en general podemos decir muchas cosas, ¿ya? Y que también pues, nuestras palabras también causan una fuerte impresión en la vida de la gente. Pero mucho más importante es las palabras que salen del Estado ecuatoriano hacia sus ciudadanos. Entonces, si el que está obligado a garantizar que yo sea escuchado, el que está obligado a garantizar de que yo pueda protestar por ciertos actos, a mí me identifican y me generalizan como delincuente, y no solamente eso, sino me generalizan como terrorista, eso a cualquier persona, Alex y ciudadanía, a cualquier persona le indigna. Nosotros no podemos decir, por ejemplo, el otro grupo de personas que salieron a protestar en contra de los protestantes, no podemos decir, esas personas nos indignan. Todos nos indignamos. Salen a protestar porque están indignados y yo les doy toda la razón. Porque salen a protestar porque hay conductas desviadas que comienzan a afectar el trabajo, comienzan a afectar el empleo y comienzan a afectar la tranquilidad de la gente que vive aquí en el centro de Tuntaki y en muchos otros lugares del país. Entonces, hay con justa razón, digo, exacto, sí, les está afectando los derechos de esas personas, pero no podríamos decir que al otro día sean publicadas esas mismas personas porque pertenecen a la provincia de Imbabura y no haber identificado que tenían otras pretensiones, otros derechos en juego, que sean también identificadas como terroristas. Y más aún, esas personas, que yo también lo digo luego, como una ironía, estas personas, seres de paz, entonces a la final también comienzan a tener iras, comienzan a jugarles las emociones en falso, porque dicen, se acaban de meter conmigo, y cuando se meten conmigo entonces me da ganas de protestar, y si es que yo veo a esos manifestantes también me da ganas de ponerles en su lugar. Entonces ahí el Estado tiene que decir, hey, tranquilo ciudadano, ya esto lo hemos estudiado hace muchos años atrás, la justicia por mano propia no está permitida, estén tranquilos, yo les voy a solucionar el problema. Entonces, por eso es que en algún momento digo el diálogo. Vean, pero el diálogo tiene que salir de la persona que tiene la obligación, porque los ciudadanos están a punto de matarse. Los ciudadanos están a punto de romper todos los paradigmas del Estado, de la convivencia pacífica. ¿Por qué? Porque no existe un Estado que nos pueda dar estos mecanismos y estas garantías para vivir adecuadamente y en paz. Y esto lo dice todo el ordenamiento jurídico ecuatoriano e internacional. Nosotros vemos si es que existen protestas en Rusia, existen protestas en Estados Unidos, en cualquier otro país que nosotros queramos ver y que ahí está el Internet, que muy amablemente solamente ponemos 3 que 4 palabras y nos bota un montón de información sobre eso, que las protestas sociales son, cuando existen demasiada gente, son disruptivas, pueden generar violencia. Y es un llamado a los estados. Estado, primero, no recrimine la protesta. Estado, segundo, no generalice los actos desviados para todos los protestantes. Tercero, escuche a los protestantes. Entonces, ese es básicamente no utilizar, hay diferentes formas de violencia y la violencia que puede utilizar el Estado es mucho más relevante, porque nosotros estamos hablando de quién tiene el deber y la obligación de solucionar el problema. Entonces, si ese ente que está en esa obligación
nos pone estas cuestiones de por medio de estos criterios que son realmente relevantes y que también nos impacta a toda la ciudadanía, no espere entonces que le lancemos flores. Esto va a pasar. Yo no estoy justificando, pero el ciudadano de por sí va a indignarse. Todas las personas, y los que dicen que no se indignan, las personas que dicen que no sienten, digamos, que quieren ser diferentes, comienzan a indignarse cuando se meten justamente con sus derechos. Y eso es así, eso funciona así. Doctor, saludos a la gente, gracias a Otauto, Escuela de Conducción, matriz en la ciudad de Otavalo, o sucursal aquí en la ciudad de Tuntaqui, gracias a Rede con el mejor internet con fibra óptica, gracias a la Escuela de Fútbol del profesor Juan Yepes Granda, gracias también a la unidad educativa Ya Custó 100% virtual, visítalo aquí en Atuntaqui, en Olmedo, entre Sucre y la avenida Julio Miguel Aguinaga. Gracias a Ingenauto, visítalo aquí en Atuntaqui, en el barrio San Luis, en la intersección de Lago Vallecos y Bolívar, a pocos pasos del Consejo de la Judicatura. Y si necesitas una casa aquí en Atuntaqui, visita la constructora Yalmar Calderón, residencial Nova Vida, conjunto residencial espectacular, aquí 12 viviendas, pero ya solo quedan proyecto la 1 y la 3, me dicen acá los chicos, en la calle Ángel Marín Baquingo y Pichincha, al 099-650-6631. A ver, vamos con algunas inquietudes de la ciudadanía que también nos está escribiendo. Dieguito Loza dice, saludos, profe, buenas noches, felicitaciones por la entrevista. Una pregunta, ¿qué condición indispensable debe cumplirse primero para que el diálogo sea una herramienta de solución y no simple una tregua, mi estimado doctor? Bueno, sí, muchas gracias y saludos también a la persona que nos hace la pregunta. El diálogo tiene que ser, no como, digamos, primero nosotros debemos establecer que existe desequilibrio de armas, ¿ya? Eso es lo importante que nosotros debemos identificar. Cuando nosotros sabemos que existe un Estado, el Estado tiene muchos privilegios, el Estado tiene una gran institucionalidad, el Estado tiene equipos económicos, jurídicos, estratégicos en política, financieros, en política extranjera, exterior, que se denomina, diplomáticos, etcétera. Entonces, y se entiende que las personas que se encuentran ahí en representación del Estado son personas demasiado preparadas, ¿ya? ¿Por qué? Porque la sociedad en sí, la sociedad es no solo conflictiva, por eso nace el derecho y por eso nace el Estado, sino que además la sociedad en sí es problemática, tiene problemas complejos. Nosotros vemos que hasta de lo más mínimo, no podemos decir, a ver, tenemos un problema de violencia, pues todos a la cárcel. En la cárcel no puede ingresar ni una sola persona más. Las cárceles son centros de aniquilamiento humano, no lo digo yo. Todos los organismos internacionales dicen, y normalmente lo dicen, que hay un genocidio por goteo, porque se está eliminando a una población privada de la libertad constantemente, por eso el genocidio por goteo. Entonces, nos estamos metiendo en un problema tan fuerte y que necesitamos soluciones. Bajo este punto de vista de que el Estado tiene todo este gran estructura institucional, se entiende que el Estado se encuentra en ventaja con las personas, con los ciudadanos como nosotros. Si quiero salir a protestar, pues inmediatamente, si me agarran solito, pues me pueden ingresar a un carro, ingresan al carro, luego me llevan a una selva, en la selva puede pasar lo que sea, y después dicen, no, a ver si el señor se ha ido a dar una vuelta. Y yo digo, necesito medios de comunicación para que sepan qué es lo que me pasó a mí, y ningún medio de comunicación me da la razón. Entonces, esa fuerza y esa estructura tan fuerte que tiene el Estado es una ventaja hacia los ciudadanos. Entonces, el diálogo que propone, por ejemplo, y que nace de la pregunta, el diálogo tiene que ser, primero, en equidad y en igualdad de condiciones. ¿Y qué institución? ¿Tiene que ser las universidades, conferencia episcopal o el mismo Estado el que debe generar estos espacios? Eso es súper interesante porque a la final nosotros vemos que las universidades poco o nada se pronuncian. Bueno, lo han hecho muy poco. ¿Ya? Y las universidades tienen que entrar, analizar y decir, vean cómo nosotros tenemos que resolver este problema también. No nos corresponde del todo, pero se entiende que en las universidades se produce el conocimiento. Es la universalidad del conocimiento, por eso nace este término tan interesante. En la universalidad del conocimiento debe aportar también para tratar soluciones.
Obviamente hay gente que dice, el subsidio no, en realidad no nos favorece, el subsidio es motivo para que las personas hagan el contrabando, los millonarios están lucrándose infamemente de todas las cosas, y hay otros que con justa razón dicen, ¿y qué pasa con mi calidad de vida? Señores, hay personas que no importa que se les suban unos $5 por último, pues no hay problema, lo pagan tranquilamente. Pero hay personas que ganan centavos o ganan $1 diario. Esa es la realidad de Latinoamérica. No es solo la realidad de Ecuador. Por eso es que nosotros cuando hablemos de estos temas debemos contextualizar la historia ecuatoriana y dónde estamos ubicados geográficamente. No somos de Europa. En Latinoamérica hay un problema general de fuerte pobreza, de fuerte violencia, de desnutrición infantil, etcétera, de falta de servicios básicos, y hacia esas personas entonces este subsidio comienza a afectarles, la eliminación. Bueno, y por último yo no puedo tener la razón, entonces que lo diga la academia. Vean, y si tan conflictivos estamos y si el problema está avanzando demasiado, porque a medida que no prestamos oídos, entonces el problema se intensifica. Es muy difícil, y esto ya nos ha enseñado la historia. 2019, Alex y los compañeros que nos escuchan, 2019, a medida que pasa el tiempo las protestas se intensifican, porque no son escuchados y en lugar de ser escuchados son tratados mal y con palabras que no son adecuadas. Y luego podemos tratar otro tema también el tema de la violencia que puede surgir del Estado, que es otro tema muy, muy relevante. Entonces, ¿puede intervenir también la Iglesia? Desde luego que sí. ¿Puede intervenir las universidades? Desde luego que sí. ¿Y deben aportar desde la ciencia, desde el conocimiento, a tratar de solucionar el problema? Sí, desde luego. Pero fundamentalmente quien tiene la obligación, que nuevamente recaigo en esta idea, que es el Estado. Y que nosotros, en todo caso, olvidémonos quién está ahorita en representación del Estado. Pero pónganle al que ustedes deseen. Pero así funcionan las cosas y esa es la lógica de la historia. Nosotros podemos decir que vengan a solucionar otros problemas, otras personas los problemas que existen. Eso no es posible y el diálogo tiene que ser en equidad, en igualdad de condiciones, con apertura de conversar y ser escuchados, la escucha activa. Entonces, si vamos a llegar a imponer, desde luego que eso no está bien y no vamos a llegar a ningún acuerdo. Entonces, esas cuestiones y esas ideas, y cuidado con decir otra de las cuestiones que nosotros escuchamos normalmente, que los indígenas, en general, las comunidades indígenas y los que protestan son unos estúpidos, ignorantes, etcétera, que me duele repetir esas palabras. La última vez que dijeron eso fue a Leonidas Issa, y cuando hubo el acuerdo en 2019 con Lenín Moreno y el gran ministro de Economía, le hizo un paseíto. Pues era de escucharle, no es ganas de decir como no me cae el señor, entonces voy a ignorar todos sus argumentos. El otro señor que estudié en otros países también muy bueno, pero Leonidas Issa también tenía lo suyo. Pueden decirle que bueno, si quieren procesarle al señor y hacerle de todo en la justicia y con el debido proceso, pues háganlo, pero no por eso vamos a desacreditar también la preparación y el esfuerzo que ha hecho para que la población también sea escuchada. Bueno, entonces así deben llegar a los acuerdos y deben intervenir también algunas instituciones para que esto al fin de cuentas entonces tenga, digamos, una respuesta mucho más efectiva. Entramos a esta última parte de la entrevista. Nos está acompañando el magíster Eduardo Andrade, quien es abogado constitucionalista, así que ya lo sabe. ¿Cómo le pueden encontrar? Porque me están haciendo las inquietudes. Búsquele en el Facebook como Estudio Jurídico Andrade. ¿Cómo está, mi estimado doctor? Eduardo Andrade, así búsquela en el Facebook. Estudio Jurídico Eduardo Andrade, me están haciendo las consultas aquí la ciudadanía. Gracias por estar con nosotros, ya les vamos a dejar aquí los datos. Miren, este es un interesante artículo que hace pocos días lo publicó y lo hemos leído, por eso lo hemos solicitado aquí su opinión. Doctor, llegando a estos días, ¿qué mensaje le podemos dar a la comunidad ecuatoriana, a la comunidad anteña, a todos respecto a los días que estamos viviendo? Bien, lo primero es que nosotros debemos darnos cuenta que los derechos humanos ya no tienen que ser vistos como una mala palabra. Ese ha sido otro de los problemas que, digamos, desgraciadamente, porque esto sí es una desgracia, decir que los derechos humanos es solo para los delincuentes. Antes bien, las protestas sociales a nosotros nos han indicado y nos han dado cuenta
tanto para las personas que han sufrido estas conductas que subrayan lo delictivo y que nacen de una protesta social. Estas personas también se han dado cuenta que tienen derechos. Hay muchas personas que creen que no tienen derechos hasta que son afectados. Entonces, no podemos decir que los derechos humanos favorecen solamente a los delincuentes cuando de repente nosotros somos afectados en nuestros derechos y nos da ganas de protestar. Y lo dicen a través de la paz, ¿ya? Y es llamado la paz y la seguridad. Digamos, estas son deberes primordiales del Estado para garantizar a ciudadanos bajo la lógica que yo anteriormente había dicho. Entonces, los derechos humanos sí existen, los derechos humanos son universales y hay que promover su vigencia, su ejercicio y constantemente estar visualizando qué está pasando con los derechos humanos. Entonces, yo solamente quiero terminar con una pequeña reflexión. Bajo la misma idea de que el Estado tiene toda esta fuerza, digamos, y la fuerza es tan relevante que tiene el Estado porque si le pongo el ejemplo de que inmediatamente vienen a querer robarnos otra vez una parte de nuestro territorio nacional, ¿sí? Desde la historia, entonces nosotros decir, vean, Fuerzas Armadas, Fuerza Aérea, Fuerza Naval, etcétera, salgan, ayuden, que no nos roben nuestro territorio nacional. Entonces, nosotros estamos preparados con aviones, con metralletas, con un entrenamiento exclusivo, una preparación constante, con la finalidad de que cuando existan problemas de guerra, entonces tengan que actuar y defender al territorio. El problema comienza a suscitarse, Alex, y ciudadanía, cuando este tema de la fuerza comienza a utilizarse contra sus propios ciudadanos. Entonces, imagínense, una fuerza tan relevante que está incluso preparada para defender un territorio puede, y la pregunta es esta, ¿puede o no puede usarse contra sus propios ciudadanos? Y la respuesta, para que no crean que la idea es que se favorece a los delincuentes, actualmente con el régimen que tenemos, el régimen jurídico que tenemos, sí pueden actuar. Entonces, ¿cómo lo pueden actuar? La primera, y por eso es que el ordenamiento jurídico hasta internacional dice, hay que preparar a nuestras personas que se encuentran a cargo de la fuerza estatal. Porque como nosotros sabemos, los seres humanos tenemos emociones. Y si tenemos emociones, podemos ir generando cierta emoción de prejuicio, cierta emoción de ira, porque lo sentimos, porque no somos robots. Entonces, pero decimos, vean, pero estas emociones hay que tratarla mejor y con mucho tino para las personas que tienen el monopolio de la fuerza, con la finalidad de que puedan actuar inteligentemente. Existe un principio, el principio de proporcionalidad que tiene que responder en función del daño que estén haciendo las personas, sí pueden entonces hacerlo, y con un principio de razonabilidad, analizando las circunstancias. No todo tiene que ser sacar el arma y tratar de aniquilar. Eso no está bien. Ni tampoco estoy diciendo que todas nuestras fuerzas son malas. Yo destaco, hay mucho personal muy bien preparado, así como hay indígenas que son demasiado preparados, unas chicas, chicos, etcétera. Hay también unos profesionales muy, muy, muy importantes en esas filas de las Fuerzas Armadas que hay que sacarse el sombrero. Pero como todo en la vida, también hay malos elementos. Sabemos. No puedo caer en la misma falacia de generalizar. Yo puedo decir también que existen abogados que hay de todo, ¿ya? Pero también los abogados habrán buenos y también habrá de todo. Bueno, no hay que generalizar. Lo mismo pasa con los médicos y así también pasa con la fuerza pública. Entonces estamos de acuerdo en que ellos deben tener una preparación y que ellos deben actuar con base en estos principios. ¿Qué pasa? Hay veces que estos principios, hay personas que no se han preparado lo suficiente o hay personas que se dejan llevar por sus emociones. Y eso, Alex, no es solamente, por ejemplo, acá un protestante que se dejó llevar por sus emociones y hace cualquier cosa que está mal, desde luego que sí. Pero si es que lo hace desde el Estado, genera una gran violación de derechos humanos, porque tienen una potencialidad para generar daño que es inmensa. Y esto ya ha pasado a nivel internacional también. Y el Estado ya ha sido sancionado a nivel internacional. El Estado ecuatoriano a nivel internacional ya ha sido sancionado por el abuso que puede existir de ciertas actitudes o conductas que también se desvían de los buenos elementos.
¿ya? Entonces eso es muy importante tener claro. La ciudadanía debe saber que cuando existen protestas sociales, debe existir esta lógica de poder expresar, de que tengan un mecanismo, de que hay un fondo legítimo de ejercicio de derechos, de que hay un mensaje que necesita ser escuchado por un ente que está obligado a responder ese mensaje, y que las personas que se encuentran en las entidades y que mantienen la fuerza del Estado deben reaccionar y adecuarse a la conducta también de la gente. Entonces, si hay gente que es demasiado violenta, la ley dice, usen el uso progresivo de la fuerza. Vean, repelan también. Si tienen que utilizar las armas, pues háganlo, pero des en cuenta que las armas letales es el último recurso que el Estado tiene que utilizar, no el primero. Cuidado con eso, porque si ustedes utilizan las armas como primer recurso con una gente aglomerada de 200 personas, de 300 o de 1000 almas, se vuelve un genocidio. No pueden hacer eso, tengan mucho cuidado. Ya, tengan mucho cuidado en lo que hacen, pero no quiere decir que están limitados. Lo único que decimos es que actúen bien de acuerdo a su preparación. Y yo estoy muy consciente de que existe gente muy bien preparada ahí, y también estoy muy consciente que a veces existen conductas desviadas y que lamentablemente el Estado ya ha sido internacionalmente judicializado por esas conductas desviadas. Existen protestantes que se desvían, el Estado también lo hace, y la ciudadanía tiene que estar vigilante para que en la menor medida de lo posible se vulneren los derechos de todas las personas. Oiga, pónganle en pantalla, ahí tengo los números de contacto. Ahí es el número de contacto del doctor, me están preguntando cómo localizarlo. 095, apunte, déjale un ratito ahí, Pancho, Mateo, 095-957-4345. Estudio Jurídico Eduardo Andrade Terán. Búsquelo, le garantizo, búsquelo ahí. 095-957-4345. Mañana invitarles, mañana lanzamos un podcast, los chicos lo lanzan, la gente de producción, se lanza la mesa de fondo, no se lo pierdan, van a estar aquí los jóvenes, haciendo, también hay que darle la oportunidad a los chicos y ver nuevas producciones. Mi estimado Magíster, gracias por habernos concedido la entrevista y siempre a las órdenes. No, muchísimas gracias a ustedes y a las personas nuevamente que nos escuchan. Muy amable. Y ojalá todo vaya mejorando. Muy amable, muchas gracias a mucha gente, gracias por estar con nosotros, gracias a toda la gente por estar aquí y habernos acompañado esta hermosa noche. Nos despedimos, gracias por haber estado con nosotros. Antonio TV desde el corazón de Ibura. Buenas noches a todos, buenas noches.